Lo dijo en la primera hora. Les propongo hablar de temas jurídicos, pero sobre todo de temas notariales. ¿Qué significa la nulidad de la escritura pública y del contrato? Yo creo que es importante entender qué es una escritura pública, qué es un contrato, cuáles son los límites y cómo se nulita aquello. Por eso hemos contactado al doctor Sixto Paredes. Él es el notario primero del cantón Pedro Moncayo, aquí en la provincia de Pichincha, donde hay hartas y bonitas flores. ¿Cómo le va, doctor? Bienvenido. Muy buenos días a todos los oyentes, a los que nos están viendo igualmente por la plataforma, y a usted, don Fabricio Vela. Un gusto conocerle por este medio. Me hicieron el contacto gracias a la Federación Ecuatoriana de Notarios, de manera que mi agradecimiento por esta oportunidad. En realidad estamos acá en el cantón Pedro Moncayo, uno de los cantones pequeños, pero grande, como usted comentó, en producción, en actividad laboral que se desarrolla acá. Un gusto estar aquí presentes para absolver algunas inquietudes. A usted, doctor, a usted, y tenemos audiencia, importante audiencia en Pedro Moncayo, donde hay una gran producción agrícola, sobre todo producción de rosas. Impresionante el movimiento económico que hay justamente en esa zona del norte de la provincia de Pichincha. A ver, entremos de materia, doctor. El tema que planteamos es la nulidad de la escritura pública y del contrato, para conocimiento de nuestra audiencia. Primero expliquemos qué es una escritura pública y qué es un contrato, doctor. Tenga la bondad. Sí, efectivamente. Arranquemos de que el servicio notarial que prestamos en cada uno de los cantones se presta para algunas dudas, algunas inquietudes, pero la tarea fundamental del notario es el asesoramiento, la orientación a los usuarios. Arrancamos de que sí existe confusión entre el contrato y la escritura pública cuando se trata de implementar o incoar un proceso de nulidad. El contrato, como todos sabemos, es el acuerdo que existe entre dos partes para generar obligaciones. El Código Civil dice que es la obligación de dar, hacer o no hacer. Es decir, es lo que conviene en las partes y que jurídicamente produce efectos. La escritura pública, de acuerdo a la ley notarial y al Código Orgánico de la Función Judicial, y ahora con el COGEP también, es el documento matriz que contiene ese acto o contrato y en general el negocio jurídico que las partes solicitan, autorice el notario y que éste incorpora a la matriz, sea a petición de parte o sea por disposición de la ley. Es decir, en resumen, el contrato es el contenido de la escritura pública. La escritura pública es el continente. De manera que cuando se pretende declarar de la nulidad de la escritura pública, tenemos que ver si ésta incumplió algunos de los requisitos que prevé la ley notarial para su otorgamiento, y si queremos atacar al contrato, tenemos que ver si el contrato cumplió o no cumplió los requisitos de validez que prescribe el Código Civil. Entre estos, por ejemplo, la capacidad, el objeto, el consentimiento que tengan las partes. Cuando queremos atacar a la escritura pública, tenemos que ver si el notario cumplió con la función que prevé y no haya incurrido en las causales del artículo 44 siguientes de la ley notarial, que trata de la nulidad de las escrituras públicas. Por citarle o por ponerle algún ejemplo, ahí encontramos el haber otorgado escrituras públicas con personas totalmente incapaces, el haber otorgado escrituras públicas en las que el notario o sus parientes estén involucrados, o las escrituras simuladas, es decir, las escrituras que se hacen por acuerdo entre las partes, pero que realmente no es la intención celebrar o culminar con ese efecto jurídico que están celebrando. Doctor, entonces, sí. ¿En qué momento, a ver, suscrito, usted nos ha explicado la diferencia entre la escritura pública y el contrato, y que la escritura es el continente, usted lo decía, ¿no? Así es es. la parte macro. ¿En qué momento, por ejemplo, se podría nulitar una escritura pública, doctor? No sé si podemos poner un ejemplo muy simple, muy coloquial para el entendimiento de nuestro público, algo cotidiano tal vez. Por supuesto. Y hay algunos ejemplos y en este caso vamos a citar uno. Por decirle, concurre la madre que tiene 5 herederos de estado civil viuda, van donde el notario y manifiesta que quiere entregar en compra-venta a 2 hijos de una propiedad.
El notario recibe la documentación, verifica que se haya hecho el pago, verifica que esté pagado los impuestos, hace el otorgamiento, comprueba la identidad de las personas, redacta la matriz de la escritura, suscriben y se formaliza. Pasado el tiempo, ocurre que los hijos que no estuvieron presentes en esa compraventa demandan la nulidad de la escritura, argumentando que no hubo el precio. Es decir, estaríamos en un típico ejemplo de escritura simulada. Es decir, que aparentemente se hizo la escritura de compraventa, pero nunca existió de por medio uno de los elementos esenciales del contrato, que es el pago del precio. Y al haberse fingido, llamémoslo así en términos comunes, esta escritura tendría la causal de nulidad. Hay otros ejemplos, por ejemplo, celebran la escritura pública y el notario, aunque parece increíble, el notario se olvidó de firmar la escritura pública. Es una causal de nulidad. Hay otro ejemplo, comparece, verifica la identidad, pero no toma en cuenta que es un menor con discapacidad total, o es un menor que se ha simulado la identidad, no estaba en la capacidad total, es un impúber. Entonces celebra la escritura, después identifican, verifican y comprueban que no estuvo en capacidad de otorgar la escritura. Hoy actualmente esto un poco es menos riesgoso, porque existe la comprobación con datos biométricos que permite no solo identificar, como antes era con la cédula, sino también verificar en los sistemas del registro civil. Pero en todo caso, el primer ejemplo de escrituras simuladas es lo que se presenta. Pero ocurre que lamentablemente los notarios nos vemos abocados a que por cualquier circunstancia a veces demandan las nulidades. Dicen, no estuvo de acuerdo con el precio, no me pagó el precio, ya no es culpa del notario. Yo tengo un caso, por ejemplo, que dice que el notario ha otorgado un acta de posesión efectiva, y que la que ha ido a realizar la posesión efectiva ha declarado que es única heredera, y cuando aparecen 4 herederos más y ellos demandan la nulidad de la escritura, argumentando que el notario no se cercioró de que eran más herederos. En ese caso el notario no investiga, no puede indagar, no es un investigador cuántos herederos más. La ley claramente dice que el notario otorgará, solemnizará la declaración juramentada y concede la posesión efectiva a quien se cree con derecho. Es decir, puede venir 1, 2 o 3 herederos. Sin embargo, ese es un caso actual en el que estoy inmiscuido del notario anterior, que le demandan, y el efecto que ocurre es que le demandan también al notario actual. En eso también hay que puntualizar. Uno de los errores que cometen los abogados es no contar con el notario ante quien se otorgó la escritura pública. Ese es el notario responsable y es el legítimo contradictor en un juicio de nulidad de escritura. ¿Por qué? Porque la ley notarial contempla que el notario ante quien se otorgó es responsable administrativa, civil y penalmente de lo que haya otorgado. El notario que le va sucediendo, nosotros somos custodios de las notarías, del protocolo, y llamémosle archivo de la notaría, lo único que hacemos es otorgar las facilidades necesarias para que en el proceso de investigación o en el proceso de prueba se dé las facilidades para verificar el protocolo notarial. Entonces, también hay que tomar en cuenta, y deben tomar en cuenta los profesionales, que cuando se demanda nulidad de escritura, debe contarse con el notario ante quien se otorgó esa escritura. Los notarios somos depositarios temporalmente de la fe pública, ¿no? Pero a ver, ustedes tienen, me imagino, un límite con base en sus atribuciones. Digamos, ¿hasta dónde llega la atribución del notario cuando se trata de una escritura pública o de declarar nulidad de la escritura pública, doctor? Ya, nuestra responsabilidad primero es verificar. La ley notarial claramente dice que el notario tiene la responsabilidad de verificar la capacidad,
de los otorgantes, la libertad con que proceden, el conocimiento con el que se obligan y si han pagado los impuestos fiscales y municipales, textualmente dice la ley. ¿Qué hace el notario? El problema es que, lamentablemente, y en eso hay que ser claros, cuando concurren a la notaría, muchas ocasiones, en presencia del notario, al menos en la notaría de acá del cantón, siempre la mayor parte de contratos es en presencia del notario, estamos vigilando que se realicen los procedimientos, el notario da lectura de las cláusulas preliminares que son hechas por el notario. Ahí está la base fundamental de la escritura y la responsabilidad del notario en verificar, y claramente se les da lectura, se dice en forma clara y precisa que concurren, luego de la identificación, que concurren en forma libre, voluntaria, sin coacción, sin amenazas y sin temor reverencial. Pero sin embargo, eso digo, lamentablemente quienes van a las notarías no toman en cuenta, no escuchan a veces. Luego de estas advertencias, el notario transcribe la minuta que le lleve el abogado. Ahí está el contrato propiamente dicho. Y luego cierra el notario con las cláusulas que indican que se ha dado lectura, que están conscientes del hecho que hacen y que en forma unánime y conjuntamente con el notario firman y suscriben el documento matriz que es la escritura pública. Entonces, si se cumple con todos estos parámetros, el notario tiene todas las garantías para demostrar que estuvo su procedimiento acorde a lo que dice la ley notarial y a lo que dice la ley orgánica de la función judicial. Oiga, doctor, para ir cerrando, tengo acá una inquietud que nos escribe uno de nuestros oyentes. A ver, acá nos dice, por favor, y en donaciones, si no están todos los hijos, por favor, doctor. Si en una donación no están todos los hijos, no sé si podemos absolver esta pregunta, doctor. Sí, por supuesto. Hablábamos de que en el caso de la compraventa se puede tipificar el asunto de simulación. Es lo que se recomienda. Si en realidad está la voluntad del donante de entregar a sus hijos, a uno de sus hijos y a otros no, lo preferible es que si le va a regalar, como popularmente se dice, el contrato que va a efectuar es de donación, no de compraventa. Comúnmente lo que hacen es compraventa porque no se va a pagar impuestos a la donación. No es así. El Código Tributario específicamente dice que la compraventa de padres a hijos es una presunta donación, a excepción de que demuestren que ha existido el pago. Entonces, es preferible de que se haga mediante donación y el notario tiene que cumplir con los pasos previstos en la ley. ¿Qué quiere decir esto? Que si se trata de una donación, en primer lugar lo que el notario tiene que hacer es un acta de subsistencia para donar, es decir, es un documento que permite la autorización con la comprobación de que el donante tenga los bienes suficientes que garanticen su subsistencia y en este caso entrega a los hijos que desee, entrega el bien en donación. ¿Por qué puede creerse que existe perjuicio a los que no reciben? En el caso de donación no existiría, en el caso de compraventa sí. ¿Por qué? Porque en el caso de compraventa está de un precio de por medio. En el caso de donación, cuando existe una donación, también es imputable a la masa hereditaria. Es decir, que en el caso de fallecimiento, al momento ya de aperturar la sucesión, en el momento, digamos, de hacer la partición, ese bien donado, ese monto donado, se acumula a la masa hereditaria y se imputa al heredero, en este caso al hijo que recibió la donación, de manera que ahí estaría cubierto también el legítimo derecho del heredero forzoso en la masa hereditaria. Correcto, doctor, interesantísimo, a propósito de esta inquietud que nos había planteado Alberto Gavilanes en nuestra transmisión digital. Doctor, quiero agradecerle por estos minutos para conocer, obviamente, un poquito más sobre estos temas, el contrato, la escritura pública y las causales de nulidad. Doctor, muy generoso, que tenga un buen día. De igual manera, muy gentil a usted y gracias por esta oportunidad. Gracias a todos también. Muy gentil. El doctor Sixto Paredes, notario primero del Cantón Pedro Moncayo. La nulidad de la escritura pública y del contrato ha sido el tema que hoy hemos planteado aquí en A Primera Hora, 8:12. Primera Plana,
Todas las noticias, todas las voces.